Muy buenas noches tengan todos ustedes. La Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey se viste de gala en esta ocasión por el honor de tener aquí al arquitecto José Moyao. Agradecemos la presencia de todos nuestros expresidentes, académicos y amigos de la Academia, profesores y estudiantes, así como a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Les pedimos que apaguen sus celulares y permanezcan en sus asientos hasta que concluya la sesión. Buenas noches. Iniciamos con la relatoría de la sesión anterior a cargo del relator del capítulo, el arquitecto Benjamín Valdés. Muy buenas noches. Es la relatoría de la sesión anterior de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Esta sesión es del lunes 7 de noviembre de 2012 del arquitecto, la exposición del arquitecto Francisco Serrano. Después de leer el currículum del arquitecto resumido, obviamente, dada la trayectoria del invitado, iniciamos la sesión mensual acostumbrada. Se presenta y presenta a su socia, la arquitecta Susana García Fuentes, corresponsable o cómplice de muchas de las obras del arquitecto. Enseguida nos manda un mensaje filosófico del cómo ver la arquitectura y donde el quehacer del profesional está obligado a responder a la comunidad. También nos habla de la emoción como parte primordial de los proyectos, sin la cual dejan de tener sentido y se tornan mecánicos y fríos. Se preocupa por la trascendencia de la obra y, haciendo eco con los maestros que le influyeron en la vida, dice que lo mío es de muchos. Esto quiere decir que lo que él ha producido también tiene influencia de mucha gente y de muchos de sus maestros. Obviamente alude a sus anteriores, a su padre, a sus antecedentes familiares de arquitectos, y reconoce las diferentes influencias que todo profesional tiene de varios personajes y amigos. Inicia el recorrido por sus obras hablando de su estadía en la Ibero como su alma mater y la oportunidad que le da la vida de construir las nuevas instalaciones en Santa Fe en 1984, lo cual representó un detonador de esta zona, según lo señala, y ahí detalla la integración del conjunto de los edificios al paisaje circundante y donde revela las canchas y estacionamientos como parte de un proyecto integrado a su entorno. El proyecto Arcos Bosques Corporativo es, en el DF, es uno de los grandes proyectos donde se apoya en calculistas de renombre, según lo señala, y proyecta en forma integrada todos los detalles de estos enormes arcos que nos recuerdan otras estructuras a nivel mundial de esta magnitud. Se habla también del aeropuerto y la Terminal 2, en la que logra trabajar la gran sala patio de acceso con iluminación cenital y donde comenta lo de la arquitectura sustentable como una gran parte de este proyecto. No le convence en esencia el término, sin embargo, señala cosas muy colindantes a lo que es la arquitectura sustentable. El término mismo no lo hace muy feliz y lo señala claramente, y dice que hace años que en la arquitectura se aplica lo sustentable sin que se le dé un nombre tan pretencioso. Por otra parte, nos muestra Cumbres de Santa Fe y, de paso, menciona que las escaleras son un elemento que nunca repite con el mismo diseño, y esta es una constante en sus proyectos. Luego, con la ampliación del Hotel Hacienda Cantalagua, nos manda un pequeño remanso de paz y de belleza natural que nos deja llenos de envidia por no estar en esos proyectos tan cerca de la naturaleza, llenos de agua. Torres de departamentos, jardines y terrazas nos dan una idea clara de lo prolífico de la obra de Serrano. Sin embargo, también tiene en su haber casas, estadios donde le dan una nueva dimensión en la fachada, como el caso del Estadio Olímpico de Puebla, a base de prefabricados y detalles de iluminación y dobles muros con un diseño amable en los exteriores.
Regresa a su alma mater de nuevo para diseñar la Ibero en La Marquesa, de donde se limitan los espacios dejados por los árboles en un sano ejercicio ecológico que no es usual en muchos de nuestros notables arquitectos. Habla de materiales y técnicas que dan mayor importancia a los espacios, dando texturas y color a los muros en lugar de tránsito y estancia. También se menciona los ahorros que en sus diferentes proyectos se han logrado, del seguimiento que se da a cada uno de ellos, y termina diciéndonos en la sesión de preguntas y respuestas que dentro de la globalización hay que copiar lo que sirve. Gracias. A continuación le pido a la arquitecta Nora Toscano nos haga lectura de la semblanza de nuestro invitado. Arquitecto José de Arimatea Moyao López. Es fundador y director del estudio Moyao Arquitectos desde 1985. Su primer trabajo, aún siendo estudiante, fue con el arquitecto Honorato Carrasco, a quien agradece hasta la fecha sus enseñanzas. Estudió la licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cumplió 15 años como profesor de proyectos en la misma facultad. En 1984, con su tema de tesis El hábitat del mañana, ganó el primer lugar en el concurso mundial de jóvenes arquitectos realizado en París, convocado por la UNESCO. Ganó el primer lugar en el concurso internacional para el proyecto arquitectónico Auditorio Telmex para 10.000 espectadores del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Entre sus obras destacan el Foro Sol, remodelación Teatro Orfeón, remodelación Teatro Metropolitan, Archivo General y edificio de oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Museo Modelo de Ciencia e Industria en Toluca, Foro Imperial en Acapulco, Centro de Espectáculos y Exposiciones Salitre Mágico en Bogotá, Colombia, Centro de Exposiciones y Entretenimiento World Trade Center. Ha expuesto su trabajo en la Muestra de Arquitectura Mexicana Contemporánea dentro de la Embajada de México en Berlín, en la exposición El hábitat del mañana en la sede de la UNESCO en París y en la Expo Mundial Tsukuba en 1985 en Japón. Demos la bienvenida al arquitecto José de Arimatea Moyao López. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado para venir. De entrada es un honor estar aquí en la academia, les agradezco de verdad la oportunidad que me dan, simplemente la oportunidad de reflexionar y pensar y repensar arquitectura, como le he llamado a esta charla. Me encuentro con varios amigos aquí. Monterrey me inspira muchísimo, tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en lo que era el Teatro Coca-Cola, participar en algunas cosas muy pequeñas, pero realmente he visto evolucionar lo que es esta ciudad. Por tal motivo, pues bueno, muchísimas gracias a sus dirigentes, al presidente Nora, bueno, Benjamín, Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, a ver. Seguramente va a parecer un poco como si fuera un tema académico, pero me parece muy importante. Después de 28 años de ejercicio profesional, pues he encontrado una serie de reflexiones y yo quisiera compartirlo con ustedes. Entonces, basados en unos textos, unas tesis muy compactas de Richard Rogers, creo que es importante hacer esta reflexión. Más de la mitad, es decir, el 52% en realidad de la población del mundo vive en ciudades. La única manera de controlar el crecimiento urbano es mediante la creación de ciudades compactas basadas en un diseño de calidad, la inclusión social y la responsabilidad medioambiental. La arquitectura y el urbanismo pueden transformar lo ordinario y aportar orden, escala y belleza al espacio. 5 conceptos básicos de esto y que creo que han sido un
y parte de lo que voy a enseñar es que ha sido una aplicación constante de mi vida profesional y que hoy día lo veo compactado en estos 5 principios: es aumentar la densidad. Una densidad alta aporta viabilidad, habitabilidad a la comunicación, a las comunidades, y hace que los negocios prosperen. Asimismo, hay que hacer visible el transporte, hay que hacer viables el transporte y otros servicios. Mejorar el transporte, caminar, utilizar la bicicleta, placenteros y eficaces los caminos, crear diversidad. En las ciudades compactas se mezcla gente de distintos orígenes, con la que se evitan guetos de pobreza o barrios privilegiados, y todo individuo es ciudadano. Reutilizar el suelo, valorar el espacio público. Hoy día, que tanto se utiliza la palabra sustentabilidad o sostenible, las ciudades sostenibles, sí, en realidad debe ser una ciudad justa, una ciudad bella, una ciudad creativa, una ciudad ecológica, una ciudad que favorezca el contacto, una ciudad compacta y policéntrica, una ciudad diversa. Realmente lo que nos encontramos es que este es el espacio público, y así nacimos y así somos, desnudos, y no nos damos cuenta que hay una serie de inmuebles y espacios que fueron hechos de una manera y con un uso, y que hoy día se han transformado. Es decir, hay que ir cambiando y pensar que la arquitectura, desde mi punto de vista, no es para siempre. Se pensó para un uso específico, pero tiene que ir evolucionando. En este caso, para Spencer Tunick, pues fue una inspiración para este teatro. Otro, hay lugares que tienen una vocación y que no hay que negársela, al contrario, hay que aprovecharla. La lectura de los fenómenos sociales, los fenómenos naturales, como los sismos del 85, un fenómeno como fue lo de la pandemia, que nos dimos oportunidad de que las ciudades nos encerraron, no podíamos ir a centros comerciales, y entonces la gente se salió a Reforma, después de un rato, de la Ciudad de México, que tenemos en particular lo que es el bosque de Chapultepec, las rejas las cerraron. Entonces la gente sale a estos lugares donde se manifiesta públicamente. El Zócalo, que ustedes saben, pues fue un lugar con jardines, con árboles, etcétera, pero hoy por hoy su vocación es un espacio de manifestación público-social. Las calles, los domingos, hoy día, lo que es Paseo de la Reforma, desde lo que es la famosa Estela hasta el Zócalo, se vuelve un camino para bicicletas, peatones, corredores, zonas de punto de venta, entretenimiento, restaurantes, etc. Hay lugares que hay que reconvertir, hay que reutilizar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un tianguis en Australia, que simplemente son igualitos que los de México, simplemente que con una cubierta, con orden, puede tener un ambiente y una imagen urbana extraordinaria. Lo que es el Highline en Nueva York, en el lado del Meatpack, que era una zona, eran unas vías de tren que hoy día, con arquitectura del paisaje, está perfectamente utilizado y habitado. En la parte inferior, en lo que eran estas bodegas, son hoy restaurantes gourmet, son zonas de bares, es decir, darle vida, utilización de la bicicleta. El espacio público, desde mi punto de vista, no debe ser un remanente, sino debe ser un lugar pensado y utilizado conscientemente. Pensar en la gente, en los discapacitados, es tan importante como una persona que tiene todas las facultades aparentes para realizarse y moverse. Otro, el tema de la movilidad. Las ciudades que están pensadas, que no están pensadas con el transporte público, están muertas hoy por hoy. Entonces tenemos que pensar en el transporte público de corta, mediana y larga distancia. La movilidad es muy importante. Aquí veo un estacionamiento de bicicletas en un edificio en Australia, donde en vez de dedicarle a más cajones de estacionamiento de autos, le dejas, por ejemplo, aquí tenemos toallas, de que la gente, además de que se vuelve mucho más sana en su desplazamiento y en su día a día, llega, tiene una instalación para darse un regaderazo y ahí están las toallas, se cambian y entran como ejecutivos de primer nivel sin ningún problema. Pero una de las cosas que me parece muy importante en esta reflexión es el análisis de los lugares, ¿sí? Este es unos cuantos ejemplos que voy a poner. Esta es la Plaza de Toros México, este es el Estadio Azul. El origen y el nacimiento de estos dos grandes hoyos a nivel de la ciudad es que eran los lugares donde sacaba la tierra para hacer los tabiques. Eran las afueras de la ciudad. Por lo tanto, un libanés hizo una inversión y pensó que iba a ser la ciudad deportiva. Este es el Parque Hundido. Pero si hoy día quisiéramos alimentarla de sus cajones de estacionamiento que establece el reglamento de construcciones, que son 20,000 cajones, esta es la superficie que demandaría.
dense idea de que este es el Parque Hundido, este es Insurgentes, y perfecto, vamos a suponer que lo podemos hacer, pero no hay vialidad que soporte tantos autos. Por lo tanto, la apuesta es hacia el transporte público. Luego nos dan un mejoradito, porque así es como lo considero, que es el Metrobús, pero bueno, es algo que ha funcionado, y que cuando te salen de repente más de 120,000 espectadores, no hay transporte público que tampoco lo sostenga. Entonces hay que hacer una combinación de transporte público, bicicleta, y además la gente, que la lectura es, vamos a ver la lectura de las ciudades. Este vestíbulo, ninguno de ustedes entran aquí a la Plaza de Toros México y no tiene una plaza, un vestíbulo previo. La calle es su vestíbulo, el Estadio Azul, la calle azul, y la gente ya aprendió a vivir con el estadio, sabe que los domingos a las 4 de la tarde tiene que estar, si quiere salir, deja su coche y se va mejor en un taxi, en otra cosa, pero no utiliza esto. El nacimiento del Estadio Azteca, un estadio de 110,000 espectadores, nació a las afueras de la ciudad, no tenía esto, y la mancha urbana se lo comió. Tienes calzada de Tlalpan, cuando hay partidos importantes incluso se tiene que manejar a un solo flujo. Lo que hoy día ustedes, hace un rato platicaba yo con Enrique Avaroa, creo que lo que debemos ir pensando es cómo operar las ciudades, no tener que dosificarla con más anchos de vialidades, sino es cómo operamos una ciudad. Otro ejemplo es el Estadio de Ciudad Universitaria. El Estadio de Ciudad Universitaria, gracias a que tenemos una reserva territorial protegida como ciudad universitaria y patrimonio de la humanidad, no se lo consumió la mancha urbana. La otra es que el Ciudad Universitaria nace en 1954 y entonces tenía muchos cajones de estacionamiento. El único que tenía coche era César Costa, y era porque era artista, ¿no? Y porque podía pagar, ¿no? Y estaba en la Facultad de Derecho. De ahí en fuera, criticado el proyecto porque tenía muchos cajones de estacionamiento. Pasan los años y empieza a haber pues una saturación de los estacionamientos, los alumnos, los maestros, etc. Y entonces pues no tenemos que ponerle segundos pisos, que es lo que yo decía hace un rato también a Nora y a Enrique, ¿no? O sea, ¿por qué llegar a segundos pisos? Pero tienes un estadio que tiene más de 3,000 cajones de estacionamiento, y el estadio se utiliza 2 veces al mes, es los domingos a las 12 del día y solamente cuando hay temporada y cuando los Pumas pasamos a la final, lo cual esta vez no nos pasó. Entonces estuvo totalmente vacío esto. Entonces le metes 11 líneas de Pumabús, un sistema de bicicletas, y hoy día la imagen de Ciudad Universitaria es la misma de 1954 y no tuviste que hacerle 2 segundos pisos, no tuviste que hacerle manejos diferentes. O sea, ojo, que es un tema de cómo operar la Ciudad Universitaria. Tienes un metro en la punta, tienes Metrobús, ya tienes 3 estaciones de Metrobús, hoy día se hizo una aquí cerca, en el Centro Cultural, y tienes estas estaciones del metro. Me parece un ejemplo muy importante para que trate de explicar lo que sucede. Por azares de la vida me ha tocado realizar varios espacios públicos y el manejo del flujo de la gente es realmente muy importante. En un estadio, en un teatro, en un centro de convenciones, lo que sucede es que la gente llega paulatinamente, pero cuando termina el evento todo el mundo se quiere ir. Entonces el buffer, pones un estacionamiento, pasa ahorita con la Arena Ciudad de México, que es gratis el estacionamiento, pero tardas 3 horas para salir de la Arena Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no hay manera que la calle tenga mayor ancho. Este es un proyecto de Gerso y de Ameró, es el Estadio Alianza Arena, y me parece muy interesante porque está el estacionamiento exclusivamente de la gente que debe de llevar auto, como son la ambulancia, los bomberos, el gerente, la gente de operación y la gente que realmente necesita moverse. Tienes una estación multimodal a una distancia adecuada, ¿sí?, en donde tienes transporte de corto, mediano y larga distancia. La otra, a través de arquitectura de paisaje, ¿sí?, manejando esto, el ser humano caminamos 2.5 pasos por segundo. Ese es el promedio. Obviamente hay gente más rápido, hay gente más despacio, pero este es el disipador en un momento dado para poder llegar y dosificar la llegada a la estación de transporte multimodal. La otra es que tengas restaurante, tengas zonas de entretenimiento para que la gente haga su vida en estos puntos. De las cosas que me han tocado intervenir bajo estos antecedentes, me parece muy importante que no los olviden, porque van a darse cuenta de proyectos que me han tocado realizar, como fue la remodelación del Teatro Metropolitan y el Orfeón. Este es la Alameda Central, esto es Bellas Artes. Después del sismo del 85, todo esto estaba abandonado, inclusive muchos edificios estaban caídos. El cine Metropolitan nació como cine,
¿sí? Y entonces se lo ofrecieron a OCESA para ver qué se podía hacer, y hoy día, cambiando la isóptica, nada más, sin aumentarle peso, pero tiene un gran escenario, hoy día es de los lugares que más eventos realiza al año. El Teatro Orfeón lo rescatamos, lo hicimos teatro haciendo una caja escénica, pero la imagen es un edificio, son dos edificios de los años 40, y hicimos una caja escénica para la producción de Broadway de La Bella y la Bestia. Estos dos edificios, guste o no, es la misma fachada, se rescató la imagen de los años de 1944. En el interior se cambió la isóptica para la producción de La Bella y la Bestia. El Metropolitan se respetó su interior, el vestíbulo, la imagen, todo, inclusive aquí hay una anécdota que es muy interesante, pues Coca-Cola y Corona, en este caso que eran, y Sol, que eran los dos patrocinadores, los vestimos todos de dorado a través de convencerlos de que el vestíbulo tenía latón, y insisto, es uno de los lugares con mayor eventos anualmente. Este es otro proyecto, voy a ir un poco rápido, pero la idea es que entienda, bueno, trate de explicar la frecuencia de esta preocupación. Este fue un concurso del Museo de Ciencia e Industria del Grupo Modelo, un concurso por invitación. Aquí está el centro de Toluca. Este lugar era donde existía la fábrica de la cerveza de Toluca, la cervecería Victoria. Y entonces, al ver el concurso, pues inclusive estaba López Guerra, ustedes saben que él tiene una empresa que se llama Museotec. En ese momento, pues ellos habían hecho el pabellón de México en Japón, habían invitado a Dearo y a su servilleta. Inclusive yo dije, bueno, seguramente me van a utilizar de condón para que gane López Guerra, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien, el análisis hay que complementarlo y hay que meterse y involucrarse en el proyecto. Bien, pues hicimos todo el análisis. La anécdota es que este proyecto, todos los proyectos, y más por los chicos universitarios que están aquí, la idea, el concepto arquitectónico es y deberá ser siempre la idea generadora de un proyecto. Y este concurso lo ganamos por el concepto. Al hacer la investigación del sitio, irnos al antecedente, me encontré que la cervecería Modelo se funda en 1925, el dueño de repente pues no están saliendo las cosas muy bien, en 1930 compra esta cervecería y dice a su gente, pues voy a cerrar. Y las personas de repente le dicen, no, es más, si quieren no nos paguen, sígale, adelante. La conclusión para mí fue en ese momento que el activo más importante que tiene el Grupo Modelo, independientemente de la cantidad de plantas que puede existir, independientemente de que veas un planisferio lleno de cervecería Corona en el mundo, el activo más importante es su gente. Y entonces nos dedicamos a hacer un proyecto donde cumpliéramos todo el programa arquitectónico que nos pedían, y para que funcione un museo interactivo tienes dos opciones: o tiene una sala IMAX o tiene un jardín botánico o un acuario, lo cual el más económico es hacer una sala IMAX. Entonces la sala IMAX yo la iba a forrar con una caja de cristal, donde el concepto fue que si el Grupo Modelo tenía 100,000 empleados, existiera grabado en los cristales el rostro para hacer una reducción de iluminación, pero que el primero que se fuera a buscar ahí fueran los empleados de Grupo Modelo. Entonces los 100,000 empleados serigrafiados en el cristal fueran, y porque son los que realmente sostienen la empresa. Eso, a la hora de presentar el proyecto, le gustó al presidente del Consejo de Administración y ganamos el concurso, ¿sí? Bien, parte de todo esto pues es un edificio histórico, ahorita vamos a ver un análisis. Había un parque enfrente que tan solo con levantar, la propuesta era levantar el pavimento para darle una continuidad. Tenemos una banqueta de 1 metro y bueno, pues ganarme este parque y este espacio público que estaba enfrente, que era tierra de nadie. Conceptualmente es esto: el edificio histórico, lo más importante es respetarlo, la sala IMAX como elemento, digamos, sostenible desde el punto de vista económico, unas columnas para bajar, hacer la zona de estacionamiento y una cubierta para hacer una serie de trabajos de sombra, cosecha de agua, de manejo de los vientos dominantes, ganar este espacio al frente. Y una de las cosas que siempre he dicho y pensado es que las ciudades tienen capas urbanas. Conforme vamos subiendo, el espectro se va abriendo. Entonces, cuando estamos a nivel de calle, pues esta es tu perspectiva. Cuando llegas al siguiente nivel, tienes a lo mejor una más alta, y entonces la cafetería y la salida de la sala IMAX, y digamos la zona de convivencia, y para retener a la gente, pues está en la azotea, en el último nivel,
para poder ver todo lo que se te abre este espectro. El peatón para mí es el número uno. El coche se puede mover, necesita gasolina, necesita lo que sea, pero eso es motor. En la parte de arriba y teniendo una escala con esta gran cubierta, y me di cuenta que podíamos hacer que Toluca sí fuera verde, y este cruce de lado a lado a través de un patio central que existía. Aquí la imagen se alcanzan a ver los rostros, los colores, vamos a ir viendo y platicando más adelante, la forma de hacer lo que creo que en mi estudio nos hemos vuelto unos integradores de cosas. El señor que tiene una publicidad, el señor que quiere invertir, y la gente que necesitas para operar, pero también para operar necesitas gasolina. Entonces toda la combinación es lo que creo que ha pasado en los últimos años en el estudio. Aquí había una parte, la parte posterior, un edificio que estaba protegido por el INAH. Antes de 1900 hicimos un marco para tratar de, como proyecto, enmarcar, digamos, el edificio histórico, la parte del concepto del cristal, ¿no? Aquí son parte ya de la imagen, aquí está la sala IMAX, es el interior. Finalmente no quedó el cristal serigrafiado, tuvo que ser transparente. El cristal serigrafiado, y con los 10,000 o 100,000 empleados, pues costaba 5 veces. Y bueno, pues como todos, aunque sea una empresa muy grande, también tienen presupuesto, pellizcan el peso hasta que chille el águila, no pasa nada, pero hay que cuidarlo, entonces pues vamos cuidando las otras cosas. Y aquí pues se dan cuenta por la imagen de la parte vieja, ¿sí? Pisos elevados, como si fuera un site de cómputo, porque la tecnología va avanzando, y entonces, además de ser un edificio histórico, ¿sí? Es un piso tipo Vesco, las butacas, pero puede instalarse y cambiarse, tiene nodos a cada 5 metros. Y aquí pues vemos una imagen del edificio histórico, lo cual trabajas en conjunto, en este caso fue con el doctor Gabriel Mérigo, hicimos todo el rescate de la fachada, todavía en este momento, la entrada principal, aquí había una puerta de una bodega, y este techo era todo de lámina, al alto brillo en color azul, para que la gente se pudiera reflejar en esta parte. Insisto, pues bueno, pues las supervisoras, a veces yo no sé si alguien aquí es supervisor, pero pues te digo, pellizcan demasiado el peso, y bueno, no le pusimos destraza porque ya sabían que iba a durar 2 días, esto dura un poquito más, espero que se caiga pronto y lo podamos terminar como estaba pensado originalmente, ¿no? Otro proyecto es otro concurso, este es el proyecto del Centro Cultural Mexiquense Oriente. Esto era Tenochtitlan, esta era la Ciudad de México. Y vean cómo, esta es una instalación de un artista, de cómo nos hemos ido consumiendo. La cultura del agua siempre la hemos tenido, ¿sí? Entonces, el terreno nos invitan a este concurso bajo un esquema de PPS, Proyecto de Prestación de Servicio. Este proyecto, ante las cosas, también nos tenemos que reinventar todos. Te invitan a cotizar, invitaron a Eduardo Terrazas, invitaron a Juan Pablo Serrano, a varios, porque en el PPS cuenta la intervención de un arquitecto con reconocimiento o con experiencia básicamente en las cosas. Entonces Alejandro Rivadeneira también lo habían invitado, y entonces nos juntamos Alejandro y yo, hicimos una oferta con la capacidad de 2 estudios, resolver un proyecto que tenía un museo, una biblioteca, unos talleres, un auditorio, un teatro y un auditorio al aire libre. Y obviamente cuando llegas al lugar, por lo primero que dices, ching, el clásico proyecto puesto en una tierra de cultivo donde no estuvo pensado nada, etcétera, etcétera. Y nuevamente hay que ver en la historia de los lugares, y me doy cuenta que el terreno está junto a un pueblo que se llama Cuatlichán. El pueblo de Cuatlichán es donde salió el Tlaloc, que está en antropología. El monolito más grande de Mesoamérica, 7 toneladas. El único antecedente que hay es que aquí en la esquina hay unos taxis que tienen el logotipo de un Tlaloc chiquito, son blancos y con su Tlaloc. Peña Nieto, 2 años siendo gobernador, 2 años antes de salir, les hizo una réplica de su monolito allá en el centro del pueblo. Y las historias urbanas son muy interesantes, porque la gente dice, si no se lo hubieran llevado, otra historia nos cantaría. Adelante están los valles de Nezahualcóyotl, y de este lado están los volcanes. Entonces, conceptualmente, pues había una serie de lecturas del terreno, cruzar de la zona urbana a la suburbana, degradado, que es la forma en que conceptualizamos el proyecto, el paso directo de las bicicletas, la vista hacia parte norte, donde están los baños, y hacia acá, donde están los volcanes.
de tal manera de trabajar esta parte conceptual de este degradado de más a menos y dándole una calidad. Siempre en los proyectos en particular me ha gustado la poesía y la pintura. En este caso particular tomamos como base el cuadro de Günter Guerzo, que él, basado en la arquitectura prehispánica y los dibujos prehispánicos, tomó esta serie de dibujos, y a mí me gusta este juego de abocinamientos. En vez de tratar de replicar un claustro, como decían, es que hay que hacer un claustro, pero ¿por qué? Bueno, un patio, sí, hay que hacer un patio, pero no necesariamente tiene que ser el clásico claustro cuadrado o circular de algunos lugares. Por lo tanto, los elementos que predominan en este proyecto, de una parte sustentable y sostenible, que estoy totalmente de acuerdo con don Pancho Serrano, en que este tema, o sea, la arquitectura responsable es sustentable y es desde el origen de la humanidad. Hoy es un tema de marketing. Y entonces, hay agua, sí, elementos verdes, vegetación y agricultura, y la parte del ocre, porque la tierra no lo permitía todo lo que se tienen aquí, varias construcciones de adobe. Este es el patio. Y entonces dijimos, bueno, pues el sueño dorado sería, conceptualmente, que otra vez rescatemos a nuestro Tlaloc, y en este como codo, y en este juego de abocinamientos que tienen los edificios, pondríamos nuestro nuevo Tlaloc. El Tlaloc iba a ser con el mismo material con el que fue ese Tlaloc de antropología. El material iba a ser el mismo, nada más que con un artesano y un escultor moderno, que era invitar a Jorge Jaspic en esta pieza, ¿sí? Pero el material es el mismo. Y de aquí, el tema de estas fugas, estos juegos, nuevamente la lectura del sitio. Estos son cuerpos de agua como barrera, no son espejos de agua, es la cosecha de agua del sitio. El edificio del teatro, lo que es la caja escénica, es el más alto. Esta es la vialidad, aquí está la carretera, aquí está el pueblo. Y entonces hacer una lectura de que se fuera desprendiendo el edificio y decreciendo para darle una esquela y generar una especie de ventana urbana hacia lo que eran los volcanes. El norte, el gran ventanal para tener el bajo consumo, y una azotea donde caminaras este paseo, llegar a la azotea y llegar a este Aleph, este punto donde se te abra toda la perspectiva. Entonces es una quinta fachada con un jardín, toda esta parte. Entonces estos son parte de la imagen, estos son cuerpos, insisto, de agua. Se calcularon los volúmenes de cosecha. Hacia el lado de los volcanes, pues el teatro abre unas ventanas, porque no es lo mismo verlo a nivel del lobby, del primer balcón o del segundo balcón. Lo que es el museo, la biblioteca. Este es un claro de 120 metros con un marco. Este es un tornapunta, que finalmente, pues ya saben, los ingenieros les tienen miedo a las estructuras. Entonces uno tiene que estructurarlo, ellos tienen que calcularlo. Aquí está la ventana del volcán. Este espacio, que es un black box, es un espacio que se pueden hacer eventos cerrados o en un momento abrir, y estas son las 800 personas que pedí el programa, y toda la plaza se puede abrir y hacer un espacio de mucha convivencia. Estas son imágenes ya de la obra terminada. Aquí son de las cosas que, insisto, trabajas, ganan un concurso con un presupuesto, etcétera, y después, ya que ganaron, te dicen al arquitecto, pues bájale más. Pero si ya ganaste, ya estaba especificado todo, pues bájale más. Pues ¿cómo? Entonces estos precolados eran de 12.7 centímetros y terminaron de 12.7 milímetros, con concreto polimérico, que es lo más cercano a una croqueta, ¿no? Porque son galletitas, literalmente. Y después quieren que pasen por lid. No, pues ¿cómo van a pasar con lid si parecen sartén allá adentro? Entonces tienes que ponerle aislantes, etcétera, 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 y cuesta las economías mal entendidas, ¿no? Entonces, insisto, el cristal era un cristal extra claro, da hacia el norte. Pues ya sabes, le venden que el cristal tiene un cristal que da puntos y es un cristal medio oscuro. Entonces mi proyecto nació con lentes oscuros, y al norte nunca le va a dar el sol. Entonces este es de, bueno, iba a decir otra cosa, pero baboso. Entonces te pasas peleando con realmente el constructor. El contratista es realmente una cosa bien importante. Contra ti está, o sea, ojo, arquitectos, o sea, el contratista contra ti está. Entonces hay que cuidarnos, estos cuates son un peligro. Entonces pues aquí tenemos una serie de trabajos, ya sabes, el concreto pulido, pues la croqueta, ¿no? Finalmente, pues eran árboles muy padres, bien especificados, pero bueno, ahí va, ahorita son los primeros días.
el tornapunta se volvió una armadura de que, te digo, eso sí, siempre, y no tengo miedo en decirlo, al contrario, el arquitecto siempre es el que estructura, el ingeniero es el que calcula. O sea, nosotros decidimos cómo queremos que las cosas, mientras sintamos y digamos cómo van a ser los movimientos y los desplazamientos de la estructura, el ingeniero va a calcular y vas a tener un buen diálogo con él. Entonces aquí, pues bueno, ya sabes, en la economía eran cables de acero para sostener esta fachada, y bueno, ahí va. Y este es el interior de la sala, que es lo más importante. La parte característica de este lugar es la Filarmónica de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón. La distancia al último espectador es de 24 metros, es un cuidado muy importante para mí. El ojo humano es la distancia óptima, es donde vemos este recinto. La mayoría de los teatros que ya hemos hecho últimamente y con análisis es de 24 por 24 metros la cavidad. Wagner, cuando componía, sabía a dónde iba a ir a tocar, y entonces el número de instrumentos y todo están diseñados de principio para este tipo de espacios. Por eso los centros culturales y las salas de concierto que hoy día se han decidido hacer van entre 1.200 y 1.500 espectadores máximo, para que no se salgan de esta cavidad, de este espacio, porque el volumen cuenta. Bien, el peine, lo que son las varas, los puentes de iluminación, la parte de arriba de lo que es la tramoya, es una mezcla de motorizado con contrapesado manualmente. Este es el Centro Expositor de Puebla. Este lugar también fue un concurso para el gobierno de Puebla. Son 40,000 metros cuadrados como centro expositor. Otra vez, las ciudades y los lugares también tienen vocación. No podemos imponer y hacer un centro expositor en una playa. Hay que estudiar las cosas. Frankfurt es una ciudad de 700,000 habitantes. Tiene uno de los centros expositores más grandes del mundo, que son 300,000 metros cuadrados. Son ciudades expo. Es un lugar, es el centro económico y financiero más importante de Europa. Pero tiene, o sea, para que tengan una idea, Querétaro tiene 1 millón de habitantes. El flujo y la movilidad que tiene es impresionante. Pero entonces, en Puebla, sí necesitábamos un centro de congresos, exposiciones y congresos y convenciones. Y nuevamente, pero el equipamiento que necesitas para hacer un centro de congresos y convenciones es hoteles, restaurantes, comunicación, conectividad. O sea, Puebla tiene carreteras que llegan, Puebla tiene un aeropuerto. Hicimos un estudio muy profundo y entonces la ciudad tenía vocación. El gobierno anterior había comprado ya varios terrenos en la periferia y no sirve poner el centro expositor en la periferia. Y entonces existía un centro expositor en los fuertes de Loreto y Guadalupe. ¿Cuál era el problema? Esta era la gran cubierta. Al final, el terreno con mejor vocación era este. Y este cumplía con la exposición más grande, que eran los 50,000 metros cuadrados. El único problema es que este edificio estaba escalonado. Y una de las cosas más importantes de un centro expositor es que sea totalmente plano, para que puedas mover, instalar grandes cosas, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto fue retomar el terreno. Ahí hay una plaza de toros, hay una sala IMAX, aquí hay un edificio que incluso es de Abraham Sabludowski, están en los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿sí? Aquí está un estadio donde fue el último concierto de Queen. O sea, este lugar está sumamente, y está protegido, digamos, de una manera, ya no hay manera de que entre la ciudad más ahí con esta zona, está protegida. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis. La empresa fue un concurso, y con una empresa prefabricadora, obviamente tenía yo que usar concreto, el análisis de todas las cosas, pensar en el reciclado, y entonces el proyecto el terreno tiene pura toba, es puro tepetate. Hicimos un análisis de compensación, hay 1 millón de metros cuadrados cúbicos que se movieron, de relleno, entonces no hubo que importar ni exportar un solo metro cúbico. Ahí está la parte de tu sustentabilidad. O sea, esto es sustentable porque ahí están los elementos. Son 40,000 metros cuadrados de exposición, son 4 hectáreas de cosecha de agua. Por lo tanto, podrías trabajar en todo el complejo haciendo todo un proyecto de arquitectura. O sea, la arquitectura ya no la debemos ver como una arquitectura puntual. Debemos hacer una arquitectura de hacer ciudad. Entonces, todo este equipamiento, toda esta infraestructura era sumamente importante, y hacer todo un trabajo de arquitectura de paisaje. De ahí, el proyecto pues hablaba de una serie de elementos, cosechar el agua, etc. Y este es un claro de 99 metros en el lado corto, sin columnas. Son una Y, esta es una trave en ménsula y una clave
de 200 toneladas, pero libro el claro de 99 metros. ¿Y por qué 99 y no 100? Porque el módulo base es 3, pasillo 3, módulo 3, de tal manera que si tú, y una de las cosas de la rentabilidad de un centro expositor es que tienes que rebasar el 54 y el 57% del área útil, de tal manera que con esto lo haces. Este es 99 y el lado largo son 300 metros. La otra, la fachada era una respuesta, y ustedes les va a dar un poco de risa, pero está basada en el vestido de la China poblada. Y es un módulo, pero finalmente es un fractal con el que puedes trabajar, y es un módulo de 12.50 de ancho por 16 metros de altura. Y entonces, en función del lado de la orientación que fuera teniendo, iba a ir abriendo o cerrando el espectro. Aquí vemos la grande cubierta de 40.000 metros cuadrados, la zona de congresos, la zona de plaza, estos son parte de los renders. Aquí inclusive hay un proyecto, la lectura de los lugares, hacer propio del sitio, los inmuebles, parece sumamente importante. Aquí tenemos es un mural hecho hay un proyecto que se llama Talavera de la Reina. Talavera, lo que es la Talavera es una cuestión tiene una denominación de origen de las 11 que tenemos en México, y entonces, pues, pero ya es con artistas contemporáneos. En este caso yo proponía uno de un oaxaqueño, y aquí vemos la lectura de cómo la fachada se va abriendo, en otras es más cerrado, la zona de estacionamiento, y en un caso particular incluso hacer una malla sombra para hacer la entrada, y entonces no tener que consumir aire acondicionado. Hoy día también tenemos que trabajar haciendo sistemas, y en estos lugares como Monterrey, pues mucho más se justifica y se soporta, se sustenta el utilizar estas combinaciones. Esta fachada con este cristal atrás, por ejemplo, baja el tamaño del espesor por los vientos, lo reduce, y el asoleamiento, y por lo tanto puedes inclusive no necesitar aire acondicionado. Este es el interior. Una de las cosas importantes en un centro expositor, todos aquí hemos ido a la Exposiac, tiene 33.000 metros cuadrados, 34.000 metros cuadrados la Exposiac. Una de las cosas importantes es la cuestión de la iluminación. En un centro expositor, la iluminación tiene que ser como de cortesía. Ustedes van al centro, al Exposiac, y vas viendo que cada vez es más grande, y ponen a chicas desnudas, pintadas y todo, entonces ya es... Pero el problema es la iluminación, porque es tan fuerte que entonces pues, es una competencia de luz, más luz, más luz. Y entonces esta luz debería ser indirecta, rebotada, para que realmente, así pusieras una taza o una copa de vino, pudiera lucir perfectamente. Y desgraciadamente, ustedes que han visto a Exposiac, todo parece como si fueran carnitas, la maciza, la nana, todo se ve parejo, porque están con los focos de 100 watts directamente hacia a lo que son los productos, ¿no? Y aquí, pues ya, aquí se dan cuenta de la escala humana, son los 99 metros, las vigas, los largueros, todo tenía que ser con concreto. Mi cliente, es lo que él era el fabricante de todos estos elementos de preesfuerzo, elementos de aire acondicionado con tela. Obviamente, pues el gobernador era priista, el joven precioso, entonces ya se dieron cuenta que era gris, pues terminó en rojo. Entonces, pues bueno, finalmente es su casa, ¿no? Ya no me voy a frustrar con estas cosas. Bien, otra vez, en uno de los puntos que hablamos hace un rato es la reutilización de edificios, el reciclado. Este es un proyecto que es el Colegio Americano de la Ciudad de México. Este es el Hospital ABC, este es el colegio, y entonces fue un concurso para hacer el gimnasio y un teatro, un Fine Arts Center. Este lugar tenía 2 niveles de estacionamiento hacia abajo y unas canchas de tenis. Era un gimnasio de los años 40, el cual removimos todo, tenía un sótano para donde tenía el gimnasio, todo lo que era fitness. Y entonces, ¿qué pasó? Que hicimos un concurso, primero para lo que era la parte deportiva. Aquí tenemos un espacio, este es el norte, el sur, hacer unos salones, pero el patrocinador era la Fundación Jenkins. Ellos son amantes del tenis, por lo tanto tenía que existir canchas de tenis, y en las canchas de tenis iban a estar en la azotea. En el caso del Fine Arts Center es de la Fundación Espinosa Iglesias, y entonces pues obviamente había que hacer una galería donde hubiera obra de ahorita Remedios Varo. Y entonces, bueno, este edificio alto, otra vez la lectura del sitio,
¿sí? Juntar el asoleamiento en la parte, el concepto es que en el primer nivel estuviera todo lo de cardio, abrir ventanas, en recibir los vientos dominantes en la Ciudad de México son de norte a sur, controlar el asoleamiento en estos salones de usos múltiples y hacer una cancha de básquetbol con usos múltiples. Y entonces esta era parte, digo, para explicarles cómo se entregó el concurso. Aquí tenemos lo de cardio, para que puedas, digo, ya de por sí, y un cristal para aislar lo que es la zona de la cancha, ¿sí? Los salones de usos múltiples y la parte de la malla. Hacer que el espacio tuviera una cancha para competencia, puede tener 2 canchas y tener sus clases, 2 canchas de voleibol, ¿sí? Las capacidades era importante. Una de las cosas que deben de recordar es que en este colegio, la visita que tuvo el presidente Obama en su administración pasada, pues fue y vino al colegio americano. Por lo tanto, el lugar tiene que estar preparado para recibir a ese tipo de personalidades. La otra es que otra vez, pensando como sistemas, la quinta fachada, el edificio de enfrente es más alto, pues bueno, las canchas de tenis, y que estos elementos trabajaran como sistema con una azotea verde, pero una azotea verde con vegetación que no necesitaba de agua. Entonces, la losa de concreto, el sustrato y la vegetación generan un aislamiento térmico y acústico, por lo tanto no necesitas aire acondicionado. La combinación de la malla le hace sombra y también le ayuda para esto. Entonces estos son elementos que generan y trabajan. Aquí van viendo en combinación y trabajando con el Jardín Botánico, con gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, hicimos la selección de toda esta vegetación, y claro, con un arquitecto de paisaje, que es la doctora Eugenia García Velarde, y aquí todas son suculentas. Hay plantas que están prohibidas, pero lo que no está prohibido es que lo plantes y luego en su momento adecuado lo trasplantes. Así como pensamos que un elevador lo tienes que pedir al principio para que llegue al mes 8, ahora tenemos que pensar en que la vegetación la tienes que pedir para que llegue al día de cuando estás terminando la obra. Y esas son parte de la conciencia de lo que debemos ir haciendo. Esta es la fachada del lado norte, la parte del gimnasio, en la zona de pesas. Estas ventanas tienen la cualidad de tener un doble abatimiento, es decir, para que pueda permitir el aire, o inclusive abrirlo por completo. Pero como aquí juegan fútbol o lo que sea, pues puede entrar un balonazo. Esta es parte de la malla, es un claro de 12 metros, ¿sí? Está colganteado. En el corte del gimnasio se veía, aquí se ve cómo las armaduras corren, cuelgan y se colgantean estos espacios. Y un poco jugar con estos cubos. Es una malla, están abiertas al 15%, hacen sombra, es un U-glass en la parte inferior, su elevador para discapacitados para llegar a todos los 2 estacionamientos, este punto, y en la parte de las pesas y lo que es la azotea. Aquí pues se nos fue acabando el presupuesto, entonces pues las cajillos se conservaron, aquí están los cristales de doble, las instalaciones aparentes. Ahorita pues con unas nubes que vamos a utilizar de Armstrong vamos a controlar el tema acústico. Esta es la cancha. Esta es la parte de lo que es el teatro, el estacionamiento que existía, entonces lo utilizamos para llegar a este teatro. Aquí existía el gimnasio. Hago este pequeño viaje para la cafetería actual y todo lo que es este cuerpo, junto con esta parte aquí son talleres. La parte va a servir para camerinos, y aquí tenemos la caja escénica y una azotea que es visitable. Entonces el recorrido que nosotros como arquitectos podemos controlar es llegar, dar la vuelta, entrar por aquí y rematar abriendo con esta fuga, acercar estos árboles y este espacio, este vestíbulo, hacerlo galería y hacer un espacio multifuncional para darle la mayor rentabilidad posible. El concepto había un sótano, lo utilizamos como foso de orquesta, utilizar con unas plataformas, unas gradas retráctiles, unos carros guardabutacas, sus puentes de iluminación, hacer una zona de mayor carga con una profundidad de 9 metros y un primer balconcito para sentir muy íntimo el lugar. Es un espacio para 650 personas, un arco de proscenio que se guarda, de tal manera que puedes hacer diferentes eventos. Aquí vemos, digamos, la configuración. Me parece importantísimo hablarles de que sí tenemos que pensar en que nada hay que hacerlo tampoco ya fijo. Hay que pensar que puedes hacer diferentes configuraciones. Entonces aquí esta zona es retráctil. Estos 3 elementos, secciones, son 2 plataformas, 2 Spirolift, donde tienes guardabutacas, puedes nivelar, puedes poner una orquesta
y aquí tener tu obra de teatro o lo que sea. Y aquí un poco enseñarle la secuencia de que esto pues está la grada retráctil, se retrae, puedes bajar esa plataforma, guardas una sección de carros guardabutacas, subes la plataforma, guardas otro, tienes estas secciones, las guardas a los lados, subes el primer nivel, sigues el siguiente nivel y finalmente tienes un área de usos múltiples y con una ventana que normalmente en un teatro todo es oscuro. Aquí es el resultado del proyecto, tiene un cristal serigrafiado en la parte superior, en la parte de abajo es transparente, donde tenemos todo lo que es la zona de galería. Es el día de la inauguración, das la vuelta, entras a este acceso, la escalera para llegar a la azotea verde. Esta es una galería, tienen obra muy importante, la de mayor valor está en este balcón. Aquí vemos los instrumentos, tocan de todo. El día que fui a ver sus ensayos, pues realmente es gente que tiene obras muy completas. Este es el escenario, aquí tienes su muro de los contrapesos, estos cristales son ventanas, esto va a tener unos ciegos, sus puentes de iluminación, estas son las plataformas, este barandal se quita y se pone y aquí tiene la grada retráctil. Y ha ido creciendo modularmente de acuerdo a los donativos. Otro proyecto, por eso insisto el tema de que tenemos que hacer ciudad y aprovechar lo que existe y no salirnos, ser ciudad compacta, aprovechar la infraestructura. Una de las cosas reflexivamente es, yo vivo en la colonia Roma, es una colonia de 1913, en una casa de 1913. La colonia Roma y la Condesa han resurgido por una pequeña y sencilla razón, es que tienen estructura urbana. Tienes el Parque México, tienes el Parque España, tienes el Plaza Río de Janeiro, tienes el Eje, y entonces son ciudades que están sumamente conectadas. Yo ni siquiera necesito salir con el coche, me pasan 3 estaciones de Metrobús, ¿sí? Tengo 2 estaciones del metro, y esto es lo que le sucede, y es un acierto extraordinario el haber hecho este lugar, que es el Pepsi Center. Este lugar, la torre del World Trade Center, es Insurgentes, la parte posterior, muchos de ustedes, aquí está el Poliforum Siqueiros, aquí sabían que iba a haber un gran proyecto de Pulsa, ¿no? Y aquí era parte de la extensión del centro comercial. Los señores son don Justino Hirscho, es el dueño de todo esto, Grupo Gir, contrató a la firma de los arquitectos Arditi para hacer la zona de vivienda, hacer un pequeño centro comercial mucho más compacto para la zona, este gran barrio, que es Sánchez Aedo, y a mí me contrató para hacer la extensión y ampliación de 7,000 metros cuadrados del centro expositor. Pero yo, pues evidentemente, trataba de encontrarle un valor agregado. Entonces, aquí este hoyo que ven, era donde iba a ser la pista de hielo. Abajo no es de ellos, son 3 niveles de estacionamiento. Esta es la colindancia. Y entonces, pues bueno, aquí tengo Insurgentes, aquí tengo mi centro de expositor, pero en 6 horas yo puedo tener un centro de espectáculos de una variación de 4,000 hasta 7,000 espectadores. ¿Con qué? Con unas gradas retráctiles que puedes guardar y volver a poner, que son las más grandes probablemente que existan ahorita a nivel mundial, porque pesan 46 toneladas y tienen 6 metros de altura. Y entonces, una de las cosas que es importante es que esto se ha hecho un gran espacio público, esta plaza, los autos dan la vuelta, caminan aquí con volardos, vienen en este sentido unos, aquí pueden tener el regreso, y entonces termina el evento, son 7,000 espectadores, y en esta zona puedes retenerlos con los restaurantes, o para poder llegar a la zona de transporte público, o tomar la bicicleta, que está ahorita todo lo del ecobici que se ha ido llenando, y que realmente puedes llegar fácilmente. Inclusive, hoy día el flujo es así, pero entre la Plaza de Toros, entre lo que es el Estadio Azul, aquí adelante van a ser un edificio de oficinas, otro centro comercial. Entonces, es un poco lo que comentamos, cómo operas la ciudad, y seguramente el mejor flujo va a ser al revés, y la mejor perspectiva será la de esta esquina. Aquí vemos continuar con las columnas, aquí vemos que el espacio fue dosificado a la zona de hasta atrás, su vocación es de utilizar esta zona para conectar. Aquí está el andén de carga y descarga, conecta para acá, para la zona actual, y ahora conecta a este lado. Entonces el servicio está dado aquí, estas son las grandes puertas. Esta es la zona de expositores, baños para el público, stands de alimentos y bebidas, escalera, taquilla, zona de carga y descarga, montacarga, y la zona de oficinas, catering, y funciona también como camerino.
Y entonces este elemento tiene la capacidad un poco más alta para tener una serie de rigging, de colganteo. Esta tiene otro nivel medio bajo para colgantear con sus puentes, y lo demás es una cubierta ligera. Y un tapanco que tiene 3.000 metros cuadrados para congresos y convenciones. Esta parte de aquí, originalmente, y les voy a enseñar un pequeño videito más al final, de cómo se movía una grada, para poder llegar a una capacidad de hacer un balcón con la cercanía. Esto todo es movible, lo que es el foso de lo que era la alberca, lo que era la pista de hielo, perdón, que nosotros le decíamos la alberca, tiene unos practicables que bajas y le das isóptica, tienes toda esta continuidad, puedes jalar esto hasta acá. Obviamente limitamos a 7.000 por el ancho de las puertas que podíamos lograr dar aquí. Y en esta zona, este balcón se volvió una serie de salones de conferencias, pero con isóptica y a través de utilizar muros móviles. Esta es la configuración para cuando son zona de exposición, tiene nodos. Esta es la fachada, se llama Pepsi Center. El lugar también del trabajar, el nombre es importantísimo que como arquitectos lo cuidemos. La gente me decía, es que quiero un logo acá, pero es que nadie lo va a ver. Entonces ya lo entendieron cuando le enseñaste que enfrente, pues la capa urbana es esta, ¿sí? Y esta fachada son triángulos de aluminio pintados en un gris acerina, con un degradado de todo transparente abajo y de aquí hacia cero prácticamente, pero este cristal está separado, esta piel está separada a 60 centímetros, lo cual me ayuda en la cuestión del asoleamiento, número uno. Número dos, me reduce el espesor del cristal de 12.7 milímetros a 9 milímetros. Y la otra es que cuando te sientas con el fabricante, en este caso que fue Saint-Gobain, con el fabricante, ¿sí?, con la gente de Panel Rey, de sentarnos a estar platicando qué es lo que queremos, y puedes hacer tu producto y haces tu traje a la medida. Lo que pasa es que no sabemos pedirlo y no cuesta más. Entonces esto en automático te calculan y te dicen, y pudimos hacer cristales de 5.40 de largo por 2.20, porque la última semana del mes que está en Cuernavaca, Saint-Gobain, hacen cristales a la medida, y por lo tanto no hay desperdicio, y pudiste llegar, y hay dos empresas en México que tienen templadoras de 5.50, por lo tanto el cristal entraba en un módulo que a mí me interesaba. Y es pensar en una economía para que la obra pueda darse. Y aquí van viendo algunas imágenes. Este es el interior. Cuando le expliqué, pues mire, la Max Store está enfrente, no tiene más grande. Aquí no se trata de ver a ver quién la tiene más grande, aquí se trata de ver que lo alcances a ver, ¿no? El efecto del cristal en esto, por ejemplo, con la gente de las alfombras de So, pudimos diseñar, le hicieron pruebas de resistencia, nadie aguantaba 10 años, nadie se las da. Pues esta inclusive tiene un diseño basado en unos fractales. Le explicas a la gente que es un fractal, y entonces como no se vendía, o sea, los centros de espectáculos, yo he hecho el Foro Sol, el Auditorio Telmex, el Céntrica Banamex, el Pepsi Center, o sea, necesitas una marca, un nombre, el naming right se vende, ¿sí? Todos sabemos que pues cuando son los Óscares, pues se le va en el teatro Kodak, no se llama de otra manera, Kodak, así se llama. Entonces, ojo, eso es toda una cultura alrededor de esto. Entonces, pues mientras se vendía el nombre, porque finalmente lo compra, las empresas lo terminan comprando al final, cuando saben quién lo va a operar. Porque tú puedes ser un lugar extraordinario, con una capacidad extraordinaria, pero es como si yo les pongo aquí un Fórmula 1, ¿sí? Y llegas con Marlboro, eres McLaren, le quieres vender, y lo primero que te va a preguntar, ¿y quién lo va a pilotear? No, pues Pepe Moya, no, pues no te dan nada. No, pues nada, este güey se va a estampar en la primera calle. Pero si es el checo, ah, no, sí, ahora sí, hasta apuestas, ¿no? ¿Quién? Hay regateo. El piloto es importante. Aquí en este caso ha sido César. Y entonces, pero mientras, pues como el proyecto tienes que pensar que nazca con una solidez. Y el fractal es la estructura de la naturaleza más estable que puede existir. Y entonces a don Justino le enseñé, le dije, oiga, es que quiero diseñar la tela de la butaca y la tela de los muros móviles y la alfombra. Entonces, en el caso de las telas, son estos rayones o basadas sobre esa semilla, y están los muros móviles. Y entonces el rollo era, mire, y además, primero el proyecto se lo enseñamos, conste que es top secret, no va a salir de aquí. Se lo enseñamos a Coca-Cola. Bueno, les presentamos el proyecto, no le enseñé nada, o sea, nada más le presenté el proyecto a Coca-Cola, a Axtel,
a Federal Express, y obviamente cuando a Pepsi dices, ching, ¿y ahora cómo le vendo para que me compre? Pues ya estaban hechas las telas, ¿no? Y al principio era rojo, ahora tenía que hacerlo azul. Y entonces el rollo era, mira, Pepsi, tú eres la marca que sostienes esto. Estás en el alma del edificio. Eres el alma del edificio. Me inspiré en ti, Círculo. Ve, en estos rayones, en el fondo son logos chiquitos de Pepsi. Y ahí estás. ¿Y qué creen que pagan? ¿No? La otra, pues la tela, las alfombras, tiene un espectro de la sangre, ¿sí? Es el fractal de la sangre, obviamente la roja, finalmente ahora somos sangre azul. La zona de exposición, el balcón, estos se cierran los muros, se hacen en 13 grandes salones. Estos lugares que son los más malos, los últimos, los hicimos suite. Entonces, pues bueno, ya que sea el último, pero que tenga para echarse un trago o lo que sea, entonces no le das la misma cantidad de cosas, pero le das la misma cantidad de elementos de cualidades que puede tener. No es especial. Aquí lo ven cerrado, la tela, como digo, en negro, con este rollo, abierto, ¿sí? Aquí es un material fenólico con perforaciones, el azul. Y bueno, ahorita ya casi vamos bien, ¿eh? Este es un proyecto que estamos haciendo ahorita en Tijuana. Es un puente. El concepto es un lugar donde pasan 120,000 personas diariamente. Hay colas de 4 a 6 horas. Esta es la línea. Es un proyecto donde va a haber una estación multimodal. Mi cliente tiene este terreno que tiene el duty free. El municipio hizo una plaza bicentenaria, un proyecto. Aquí hay una cantidad de ambulantes. Aquí está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Y entonces me dijeron ellos tienen una cantidad ahorita de billboards, ellos tienen su duty free, que es como un Oxxo, ¿sí? Que está ahí chiquito, perfecto, pero pues la verdad tiene unos billboards que inclusive hay uno que pagan $40,000 mensuales por una lona, pero porque los impactos son muy importantes. Son 120,000 personas, es un estadio Azteca que pasa diario, o sea, ojo con lo que estamos hablando. Y aquí hay 36 carriles. Entonces el concepto de ellos era, vendo la publicidad y entonces ya lo resolvemos. Incluso se meten a YouTube, hay una cosa que ellos habían sacado de hacer, son 250 metros de largo por 10 metros de altura, y entonces pues poner unas pantallas negras me parecía terrible, ¿no? Que esa fuera nuestra fachada de salida. Entonces dije, ok, sí es cierto, es importante la venta de la mercadotecnia, la publicidad y todo, pero hay que controlarla. Y entonces, en vez de hacer un puente que fuera de paso, que realmente el puente se vuelva destino. Y otra vez los ejemplos. Este es el High Line, aquí tiene lugares que pueden ser como espacio público. Este es el puente de Zaragoza de Zaha Hadid, el manejo de agua, las bicicletas, tiene 12 metros de ancho el puente. Y bueno, todo lo que puedes lograr, y entonces en vez de ser un puente de paso, que realmente el puente se vuelva destino. La gente crea los lugares. El Brooklyn Bridge, muchos han cruzado por ahí, ahí está Manhattan. Ustedes saben que tiene esta capa de los autos por abajo y en la parte de arriba pues el peatón, la bicicleta. Lo que es este juego del espacio público, este es el Millennium Park, ahí está adelante lo que es el foro de Frank Gehry, la escultura del frijolito para que la gente empiece a ser más lúdico, el agua, las esculturas, la vegetación, esto. Y entonces nos encontramos que tenemos un clima extraordinario, ¿no? Aquí está la línea, esto es lo que actualmente tenemos, ¿sí? La combinación de decir, bueno, pues voy a hacer un puente, pero que tenga una malla, más bien una celosía, y donde hay una transparencia para que la gente, porque a los 5 metros todavía puede existir este contacto entre la gente que está abajo 5 metros y tú arriba. Incluso ya hay estudios y publicaciones muy claras en la que podemos ver todo este ciclo de comparaciones. Y entonces lo que sería la zona del duty free, aprovecharlo y hacer un gran desarrollo inmobiliario, es decir, un centro comercial. La gente va a tener locales para despachos, para dentistas, cines, etcétera, habitación, hotel, es una serie de combinaciones. Entonces la primera capa, como ven, pues es la parte de las bicicletas, esta es la estación multimodal, va a llegar aquí un metrobús, taxis, todo, y empatamos esta parte, ¿sí? Y el pretexto, ¿sí?, es el puente.
Y no me están pagando nada de esto. Estoy tomando como un arriesgue para poder jugar todo este tema. Y es integrar lo que el señor de aquí está haciendo, el señor de acá está haciendo, más el señor que quiere hacer estas cosas. ¿Sí? Tiene una malla sombra, ¿sí? El edificio en estos primeros niveles se ve entre él mismo, y conforme sube el espectro, pues abres, porque hacia acá a 9.6 kilómetros está el mar. Esos son autos los que ven. Estas son las vistas todo el tiempo y hacer este rollo con mallas, estos transparentes. La parte de la vista está modelado lo que es esta malla de acero inoxidable que se llama Media Mesh de GKD, y aquí está la publicidad. Podemos utilizar una serie de esculturas, hacer un pasaje. Esto es lo que alcanzas, podrías anunciar. La gente está parada, literalmente. Y entonces, desde el estudio y la calidad de la iluminación que debe tener este elemento, o sea, no es Times Square, ¿sí? Que son edificios con una mampara enfrente, una pantalla enfrente. Entonces, como análisis, es desde meterte con el cliente y decirle, oiga, no tiene que comprar lo más caro, porque a 100 metros, usted en el auto ve esto, y una apertura de 51 metros, a 80 metros ves 41, y esto es lo que estás viendo, y te vas acercando a 30 veces esto, a 20 es lo que apenas alcanza a ver, y ya más adelante pues prácticamente estás viendo el techo y ya te toca hacer el pase de presentación de lo que es el pasaporte. Y entonces la diferencia entre usar uno de alta resolución contra el otro es 9 millones de euros contra 4 millones de euros. Entonces sí, también como arquitectos, todo el tiempo es parte de lo que hemos estado pensando en la economía que se da y cómo hacer viable el proyecto. Aquí es un tema ya nada más de permisos, porque los anuncios están prohibidos en todas las vialidades en cuestiones federales, pero esto no es atípico, no es una carretera, todo el mundo se tiene que parar y están entre 4 y 5 horas, por lo tanto harías una gran franja fronteriza con una gran calidad, y esto es lo que lo haría rentable. Y la malla, pues yo lo que quiero es que la gente vea la de aquí para allá y viceversa, ¿no? Y entonces tenemos este juego. Aquí el concepto es encontrar un módulo 1140 por 1140, porque es un módulo que me permite que entre una sala de cine, es de 11 por 20 metros, los locales comerciales, etc. Es parte del módulo. Y aquí, parte de los estudios, como les decía, hasta cierta altura, todavía 650, pues esa es la imagen de la gente que alcanzas todavía a ver. Ya después de cierto nivel, a los 13 metros, la capa urbana se va abriendo, y pues más adelante ya los contactos son con el agro. Y el edificio El Giro es porque aquí estos son atardeceres reales de Tijuana, ¿no? Aquí ven el edificio, la vista de para casos azoteas verdes con la vegetación local, y el análisis de la iluminación de lo que el mismo edificio y los puentes puede generar en octubre a las 7 de la mañana, 12 del día, etc. Este es un proyecto, ¿sí?, de una agencia, y otra vez, la parte conceptual, chavos, es importante, la idea generadora. Me encargaron de hacer un proyecto para la Jaguar. Este proyecto ya está entregado, es un taller extraordinario de Interlomas, y aquí nos encontramos que están todas las marcas. Inclusive me prestaron un Jaguar para tenerlo el fin de semana, lo probé, nunca alcancé de ver cuánto despedía porque subía al segundo piso y tenía que frenar porque estaba la cámara, y entonces al tercer día regresé el coche y me di cuenta que ese no era el auto que yo necesitaba. Pero efectivamente es un gran carro. Este que está aquí vale $1 millón, para que tengan una idea ya de la cámara. Pero entonces el concepto fue, si vas a comprar un Jaguar, realmente es un concepto que va a subir la calidad de tu vida, tus expectativas, todo. Por lo tanto, pues mira, tendrás un Porsche, pero sales aquí en la calle y te vas a encontrar con puros edificios en los que la perspectiva te da. Este terreno, porque la parte era también hacerlo rentable y aprovechar al máximo el potencial que tenía, entonces lo que hice fue, a ver, este terreno tiene capacidad para hacer 10 niveles, vamos a hacer, o 33 metros. Y entonces el concepto fue que la agencia de autos estuviera en el último nivel, donde la perspectiva fueran los 360 grados. Y si subes a esta azotea verde y cosecha de agua, tienes no 360, sino tienes toda la bóveda celeste. Por lo tanto, ahora sí, el fregón y el mero mero es el que tiene un Jaguar. Y entonces el elevador es un cilindro donde viajas con un Jaguar. Vas a ver al doctor del nivel 3, no importa, vas a viajar junto al Jaguar,
no te muerde, no te hace nada, pero puedes viajar con el Jaguar aquí. Y aquí tu zona de servicios y el área libre. Y entonces el concepto fue hacer un edificio con unas columnas, planta libre, lo más que me permitía el reglamento, unas mallas para hacer sombra, ¿sí? Y el último piso. Y en vez de hacer 10 niveles de 350, hacer 7 niveles, pero con mayor altura y mayor altura el último. Entonces el penthouse, lo cual le encantó al dueño de Autofin y al grupo, y a la gente de Jaguar también le interesó. Y se dan cuenta, mira, aquí está el elevador, ahí está el Jaguar. Entonces dentro del manual es que incluso hay unos cristales que les pones abajo para que veas cómo es por abajo, y un cristal para que veas por arriba. Y entonces pues dije, pues mira, vamos a hacerlo de a de veras. Tú vas a subir y entonces el piso de aquí es de cristal. Entonces tú vas a poder ver el coche y entonces vas a subir en el elevador y vas a poder la parte de abajo del coche. Esta es su entrada, el piso de esta zona, aquí está el Jaguar, y vas alrededor. E igual como los tienen ahí en los centros comerciales, que nadie los aprecia ni los valora. Y la distribución de esto, las mallas, zona de servicio y todo utilizando al máximo el terreno. Y la otra, como el terreno es petate, es toba, en vez de hacer 3 niveles de estacionamiento, que era lo que demanda este edificio, hicimos 2 niveles de estacionamiento más, no nos cuesta más la excavación, es un terreno muy fácil de manejar, y por lo tanto tiene una sobra de prácticamente un 50% de área de estacionamiento. Y aquí, pues una puerta ya más rápido es explicarles lo que es para el mismo grupo de Autofin. Nuevamente, este es Acapulco, el aeropuerto, aquí está lo que se llama la isla, y en esta esquina hizo el señor Hernández, hicimos un foro, es lo que es el Foro Imperial, es un lugar para 4,000 personas, al norte, en Acapulco, con cristal, con serigrafía, con un cristal low en la cubierta, y hace un diálogo con todo lo que es el centro expositor, y hace una sinergia del centro expositor como una sala de congresos. Tiene una fachada, yo no quería que pusiera marquesina, entonces tiene a través de LED, puedes cambiar de colores, la idea era que fuera cambiante, buscar que fuera, si Acapulco es un puerto muy complicado, no es hacer un lugar, un foro para gente del lugar, sino es realmente para todo el turista, y además puedes proyectar y hacer escritos, y entonces tienes toda por el interior tampoco ves ninguna parte de la iluminación. El escenario es tiene capacidad de 4,000 personas, el último espectador está a 36 metros, todo está en gris, tiene su plataforma, su sonido, y esto todo es a través de iluminación para que pueda cambiar. Otro rescate importante, los inmuebles. Es que esto es muy importante, acabo de dar una vuelta ahorita antes de llegar aquí por esta zona del barrio, me parece impresionante que hay que tratar de rescatar esta zona. Yo sé que ustedes han hecho varios proyectos a raíz del nacimiento de la Arena Ciudad de México, que está en Azcapotzalco y Iztacalco. Este es un resumen de una comparativa. Obviamente el Palacio de los Deportes fue diseñado para las Olimpiadas, era un pabellón, ¿sí?, de 22,000 espectadores. Ocesa lo toma y empezamos a hacer eventos. Hoy por hoy es el lugar donde, a nivel, para que tengan idea, los teatros se ranquean, se miden de 1 a 10,000 es teatro, de 10,001 a 20,000 es arena, y de 20,000 en adelante son estadios. Y es la forma en que se mide qué tan adelante o qué tan posicionado está un inmueble. Esto está a nivel arena, pero no tenía ningún problema hasta que se construyó la Arena Ciudad de México. Y entonces el análisis, que es un estudio bastante más complejo, pero si se dan cuenta la estructura de las dos delegaciones prácticamente es similar. Pero lo que tiene donde está el Palacio de los Deportes, lo que no tiene el rastro de ferrería, es la conectividad. Aquí tengo estaciones del metro, Metrobús, vialidad de Río Churubusco, viaducto, etcétera, una serie de conexiones. Y esto analizados en radios de 1,5 kilómetros. Hace un rato platicábamos que con el tratado el protocolo de Kioto, pues bueno, en realidad deberíamos todos tener a 500 metros la zona de conexión, el entretenimiento, el trabajo, tal, lo cual no existe en nuestro país para nada, pero estamos en el protocolo de Kioto, ¿no? Y aquí, pues la propuesta era que necesitan estacionamiento, según esto. Entonces la propuesta que estoy haciendo es que hagamos un sistema de unos camiones que den la vuelta, ya que tienes esta serie de estaciones. Esta es la estación Velódromo, ¿sí?, tienes 3 estaciones del metro,
y llegar y dejar, si vas a lo que es el Palacio de los Deportes o al Foro Sol. Y entonces no necesitas hacer más estacionamiento, sino cómo operarlo. Pero estas operaciones y estas propuestas que tienen un sentido, ¿sí? Resulta que, bueno, pues la autoridad también lo tiene que combinar. Un día, en el concierto de Paul McCartney, a las 11 de la noche, empezaron a asfaltar aquí, donde van a salir 60,000 personas. Entonces, obras públicas, ¿qué le pasó? Pues quién sabe. La otra, el sistema del metro. Cuando empezábamos a hacer esto, que hicimos las gradas temporales para Madonna, Pink Floyd, los Rolling Stones, te decían, ¿a qué horas termina el concierto? A las 12 de la noche. Perfecto, lo voy a cerrar a la 1, para que la gente salga y se vaya a la estación multimodal. Hoy te preguntan, ¿a qué horas van a terminar? A las 12, perfecto, cierro a las 11:30. No me interesa tu gente que tienes aquí, ¿no? Estos cuatro, los vándalos de lo que es el Corona Fest y todo, imagínate. Puro cromosoma teñero, sale y se le da la torre a nuestro metro. Entonces, tenemos que operar en conjunto, autoridades, inversionistas, y bueno, es un rollo para tratar de hacer. Y aquí, por ejemplo, pues la lectura del lugar es que nació con una puerta del Palacio de los Deportes hacia acá. Hoy día la estación del metro en ese momento no existía. O sea, Candela, Peirí y Tamborrel nunca se imaginaron que le iban a entrar por el traspatio de la gente, ¿sí? O sea, la gente no es bruta. Entonces aquí es el flujo más fuerte, los vendedores ambulantes están aquí, ¿no? Y entonces la idea es que todo este camino, que es el circuito famoso bicentenario, que tiene 7 puentes, esta zona arreglarlo y que entren los camioncitos por abajo y se vuelvan a incorporar para seguir dando vueltas. Y conectes con un puente, ahorita hay un puente corto, demasiado angosto, pero que pueda moverse este lado. Y seguir con su estacionamiento y a lo mejor subir un piso más acá. Estas son partes conceptuales con las que vendes un proyecto, ¿sí? Hoy día pues tiene un movimiento impresionante. Para que tengan una idea, estas son las gradas móviles con las que nació el proyecto, pero lo mueven 20 veces al año y cada movimiento cuesta 300,000 pesos, lo cual en 2 años, 3 años máximo, cuestan $2 millones si pusiéramos unas gradas retráctiles automatizadas, y en 3 años lo podría recuperar. Pero a veces no entiendes por qué hay decisiones que se tardan. Y bueno, es un espacio que estaba abandonado. Cuando yo llegué ahí, había gente que vivía. Yo me acuerdo que en ese momento yo construía y estaba arreglando eran 34 palcos, estaba cambiando las chapas y traía las 34 chapas. Y de repente terminé de ponerle las chapas y seguía teniendo puertas sin chapa. Y es que me venían robando las chapas. Entonces tenía unos rateros dentro del lugar. Las lámparas le robaban el cobre. Entonces, verdaderamente impresionante, pero te das cuenta que como ese inmueble que nació como un palacio de los deportes, y que además, ojo, cuando hagamos algo hay que medir bien las cosas, porque si algo empieza mal, se le queda el mote. Como el primer concierto, pues no sabíamos nadie de este rollo, ¿sí? Y entonces pues empezó, y tenía 12 segundos de retraso. Entonces haz de cuenta que pues terminaban ahí, empezó In Excess, terminaban de tocar, se fueron y seguía la canción en la última fila. 12 segundos de retraso. Entonces nació con el mote del Palacio de los Rebotes. Y no se lo puedes quitar. Y ahora se oye bien, la verdad se oye bastante bien, no hay ningún problema. Vean, el sonido dirigido a la gente, es una cúpula, es lo peor que puedes utilizar para esto, son paraboloides hiperbólicos. Pero esto es lo que es importante. Hay una infraestructura, nuevamente, ¿para qué haces un estadio a las afueras donde necesitas nuevo transporte? Londres ganó, en esencia, la tercera oportunidad de hacer las Olimpiadas porque hizo un estadio que se monta y se desmonta parcialmente, en donde, utilizando la infraestructura de la ciudad. Si vimos en la tele, pues veías al príncipe de Mónaco caminando como un normal, ¿no? No tenía problema, escoltas, no hay bronca, en el metro. Pero el día de la fiesta necesitabas 80,000 lugares, que es el día de la inauguración y el día del evento de las Olimpiadas. Pero después, ya no. Se baja todo y todo se utiliza para hacer polideportivos. El proyecto de Zaha Hadid, si lo recuerdan, tiene una cubierta que va de lado a lado. ¿Qué me interesa ver de aquí hasta allá si ni me ve el tipo? ¿Le quieres hacer así? ¿No te ve? El proyecto de Zaha es bajito, donde la parte de lo que es la piscina era lo que había que ver, ¿no?
¿Recuerdan esas escenas? Se veía chaparrito y se veía que salían gradas para allá. Sí, claro, son temporales, se van a bajar porque el evento más importante. Entonces, la lectura de estos fenómenos y estos eventos es lo que le dio la oportunidad. ¿Cuántos lugares conocemos? El estadio de China está abandonado, ¿sí? El estadio de Saint-Denis en París, François Mitterrand lo organizó perfecto, muy bien, hizo su estadio para 80,000 espectadores. Nada más se equivocó en una cosa: necesitas quien use la casa. Pues no hay equipo de casa, por lo tanto el estadio no se ocupa, ¿sí? Esas son de las cosas que creo que son importantes. Y Monterrey está creciendo alargado. Yo ya no encuentro yo no veo, ustedes han viajado y se han ido a Nueva York y compran el boleto del metro y el taxi, y dices, no, ¿cómo para qué no? Mejor lo camino, porque va a ser el mismo tiempo, porque con el tráfico pues te quedas mejor en un coche, mejor te vas caminando, ¿no? Ojo, que es precisamente la parte de... Y entonces, el Palacio, otra vez, necesita dinero, hay que vender la publicidad. Y entonces, resulta que me dicen, oye Pepe, pues ¿qué hacemos? Y hicimos una gran campaña para tratar de venderle a Modelo. Entonces el concepto fue que el edificio no lo vamos a cambiar, tiene que ser cobre, es realmente un hito urbano, llegas y aterrizas y lo ves. Hoy día que aterrizas a la Ciudad de México te das cuenta de relaciones exteriores porque hay una instalación de un cuate que dejó ahí. Hoy porque es de la UNAM, ¿sí? Esas son de las cosas que a mí me preocupan y me interesa, la lectura. Y entonces aquí respetamos el inmueble, es el contenedor, y pasando el umbral, el contenido ya será otro. Shakira, YouTube, el que quieran, los Bookies, lo que sea. Pero de entrada, este contenedor que es. Y entonces la marca, ahora también las marcas no dan el dinero porque sí, quieren ver rentabilidad. O sea, yo pongo un peso, ¿cómo lo recupero? Y entonces el rollo fue, pues tú eres el alma, ¿sí? Eres el alma del inmueble, Modelo. Tú eres el alma, ¿sí? ¿A través de qué? De un halo. Eres una cosa así como 21 gramos, que es la muerte. Sí, sí existe, sí pesa 21 gramos. Entonces eres el alma, algo intangible, ese eres tu Modelo. Y entonces, pues bueno, en el día va a ser cobre y en la noche va a tener este halo azul, porque el color institucional es el azul. Y entonces, pues bueno, este es el espectro que vas a dar como parte de ciudad. Y que la gente, los flujos de la gente, a través de unas estelas, con todas tus marcas, León, Corona, Victoria, tú, me conduces a pasar este umbral. Y por azares de la vida, pues es un círculo. Y el logo de Modelo, pues es un círculo. Entonces, lo subliminal, eso porque ya se lo estoy platicando. Pero ustedes, estas ideas no salieron así de ni me metí nada, todo es normal, sano, todo está en los 5 sentidos. Y entonces, pues bueno, les decía ahorita, lo subliminal deja de ser subliminal cuando sabes que es subliminal. Nadie sabe que ese tema está ahí de Modelo soportando, más que Modelo. De las cosas que seguramente, ahí vale, para ver si me puedo explicar más fácil. Las cajetillas de Marlboro, sí saben lo que son, o lo que es. Son 2 piernas abiertas y el LB es un falo. Ahorita ya dejó de ser subliminal, porque se los dije. ¿Sí? ¿Ya? El sentido ya no van a fumar los que fuman Marlboro, seguramente, porque ya se les perdió esa parte erótica y el mensaje que llevaba eso. Entonces, ojo, esta es parte de las herramientas. Estas son imágenes, las marcas, las estelas, eres el que te conduce. Y bueno, y ahorita acabamos de remodelar los túneles donde entran pues, cerca de 5,000, 6,000 personas, y entonces a través de luz conduces a la gente respetando el mueble. Esto se tuvo que hacer para Metallica, que puso la condición de que si no arreglaban las zonas de donde ellos entraban, pues se iban al otro edificio. Y todos tenían razón, ¿no? El servicio, pues ellos se van con el que le da la mejor servicio de sus atenciones. Estos son los renders y esto es lo que quedó en la realidad. Los stands de alimentos y bebidas, los camerinos, y son arreglos que valen muchísimo dinero. Y este último, que es como ahorita les voy a pasar el interactivo, es el auditorio Telmex, es el auditorio de la Universidad de Guadalajara. Es un espacio que fue un concurso internacional anónimo convocado por la Universidad de Guadalajara.
la universidad hizo un buen concurso. Hoy hablábamos del tema de los concursos, ¿sí? El concurso, yo creo que gana el que lo sabe organizar y proponer bien. Entonces la Universidad de Guadalajara convocó un concurso para hacer un auditorio de 10,000 personas en un plan maestro principal que era tipo como inicial, que era como el de Ciudad Universitaria, pero afortunadamente después hubo un acierto en que tienen un consejo donde estaba Bill Lacy. Bill Lacy era el presidente del premio Pritzker y recomendó que César Pelli rehiciera el plan maestro, y por una serie de inquietudes que inclusive yo había comentado de que el terreno donde estaba ubicado esto estaba al frente del periférico, obviamente ya ganado, comenté que deberíamos de mandarlo hasta el fondo porque si no iba a colapsar Guadalajara, ¿sí? El espacio gana por una cosa que ahorita les voy a enseñar. Estos son unos muros móviles, son unas torres que cierran, entonces puedes tener una apertura de 110 grados, ¿sí? 70, 60. Tienes una cercanía, el último espectador está a 64 metros. Todo este inmueble tiene capacidad de hasta 11,000 personas y todo este inmueble cabe en la parte de adelante del Auditorio Nacional, para que tengan ustedes una idea. Tiene el balcón, está a 35 metros, aquí ya está con público. Aquí hay una cosa que me parece que con esta, que es esta. Tiene 3 plataformas donde puedes poner una orquesta para hacer ópera. Puedes tener un musical, sacar desde el fondo acá una pista de Disney on Ice, o sea, toda la mayor cantidad de eventos que se pueden dar. Estos se levantan, que son como unas falditas, no necesitas quitar las butacas, y corren en unos rieles para hacer y cerrar. Esto se cierra en cuestión de unos 5 o 10 minutos. Viviendo con la gente, tiene una apertura de 33 metros, la cercanía que ustedes alcanzan a percibir. Hoy día este inmueble está en los 5 más importantes del mundo por ocupación. Entonces les quiero enseñar, son ya nada más 3 videos, pero son de 2 minutos de inflexión. El primero nada más es lo de el concurso, de la parte conceptual, y más digo, está enfocado para los jóvenes arquitectos, ¿no? O sea, para mí y ustedes. Esto fue un concurso, está en la zona de Zapopan. Acá yo creo que con este jala, ¿no? No, este acá. Esto fueron 100 personas las que estudios de arquitectura. El presidente del jurado era el arquitecto Ramírez Vázquez, estaba José Luis Cortés, estaba Fray de la Mora, bueno, varios. Esto es la parte de Zapopan, la Barranca, la zona de los Belénes, estaba Luis Noel, pero este jurado tenía un grupo de asesores en acústica, mecánica teatral, y aquí le puedes pegar, Luis. Esta maqueta es el plan maestro rehecho por César Pelli. El proyecto originalmente estaba en esta esquina. Entonces aquí ya está la biblioteca, que esta incluso lo ganó López Guerra, Sarita Toppelson. Luego se hizo aquí un concurso de teatros, los cuales ganó José Castillo. Y hay un museo que está haciendo con la firma americana, y en vez de hacer un centro cultural, se está haciendo un distrito cultural con vivienda, ¿sí? Zonas de entretenimiento, hotel, vivienda, ¿sí? Si te das cuenta, acaba de terminar la FI, entonces ya no tienes que salir a hacer cosas. Entonces este lugar, de estar muerto, va a vivir las 24 horas del día. ¿Sí? Estas son parte de la maqueta, ¿sí? Por favor. Aquí son parte de la maqueta con César. Adelante. Adelante. Estas son las imágenes que hicieron en el estudio de Pelli, del teatro. Adelante. Con chavos, estudiantes argentinos que lo van a Estados Unidos. Adelante. Estas son las perspectivas del proyecto. Y el proyecto era concreto, acero y cristal. La caja escénica, los camerinos. Adelante.
Adelante. Ponla aquí, ponla aquí. Siéntate. Si quieres ponle acá, por favor. Ya. Vámonos a esta parte, fue el concepto. Entonces, esta fue la presentación con el jurado. Aquí nos vamos a la parte de aforo. Entonces, todo proyecto tiene una parte característica, una parte complementaria y una parte de servicio. La parte característica, si la logramos entender y saber, estamos del otro lado. La parte característica de un teatro, un auditorio, es el escenario. Entonces, aquí tenemos la movilidad de estos muros que van de 100, 73, 60 grados. Y la boquecena, el arco del proscenio, originalmente era de 28 metros y cierra como si fuera un diafragma a 25, 21, de tal manera que lo que pongas aquí esté luciendo muy bien. ¿Le pones aquí, por favor? En corte, lo que es A, tiene un bambalinón que cierra de 15 metros a 12 metros y hasta 10 metros. El 1. Tiene un fondo de 20 metros donde puedes tener una producción tipo La Bella y la Bestia, tener el castillo con su deck, toda la producción de los trastos que van acá arriba, correrlo hacia atrás, el 2, ¿sí? Bajar un ciclorama y poder hacer un concierto tipo Pablo Milanés, 3, bajar un telón de boca, tiene unas plataformas adelantadas y tiene una parrilla adelantada, por lo tanto puedes tener una tercera producción y entonces puedes tener tu matiné, tu producción de la tarde y el concierto de la noche. Hoy día el Auditorio Nacional hace 260 eventos al año y no puede hacer más porque no hay manera de montar y desmontar cosas. Este proyecto, aquí a los lados, tiene un patio de carga y descarga, otro patio de carga y descarga. Y puedes manejar, entonces la idea es que puedas tener 3 producciones el mismo día en diferentes horarios, lo cual le da una gran diversidad al inmueble. Y realmente el proyecto, ¿por qué ganó? No por lo que tenía en su fachada, en las cosas, porque al final de la historia ni siquiera lográbamos que quedara como yo quería. Pero la parte característica y la rentabilidad que le ha dado al inmueble es impresionante. O sea, Luis Miguel, le hacen aquí su camerino, se cambia, sale por aquí y está entrando Copperfield de inmediato. Tiene 5 trailers. El Auditorio Nacional tiene pendiente para los patios de carga y descarga. Pues tienes que bajar a nivel. Del lado del Campo Marte, ustedes se dan cuenta que siempre hay generadores, hay una serie de contenedores, pues porque no hay manera de bajar, ni modo que abra la puerta y se te vienen todos los trastos de frente, ¿no? Bien, sí, el 5, lo que es el 4, producciones largas como Disney on Ice, o inclusive llegar 5 a una producción en la que puedes nivelar esto y tener una producción a todo alrededor, que es donde llegas a los 11.000 lugares. Pero la parte y el concepto de este proyecto inclusive fue basado en un texto de Chillida que me gustó. El edificio tenía que ser moderno como las olas, antiguo como la mar, nunca siempre diferente, pero nunca siempre igual. Y creo que el proyecto lo logró. Y era el concepto, que fuera cambiante, que tú dijeras, la fachada es una, pero de repente estás viendo una cosa muy íntima como un teatro, ¿sí? O de repente un pop, o un rock, o lo que sea. Y de las cosas más increíbles es que también el fenómeno escénico que el artista debe sentir, porque es un diálogo. Yo me siento muy a gusto ahorita en este espacio, en esta escala. O sea, siento que no siento vacío, no siento nada, me siento contenido. Y ustedes igualmente pues me sienten muy cerca. Y esa es parte de lo que creo que se logró en este lugar. Adelante, aquí. Ya. Está interesantísimo, Pepe, pero todavía tenemos la permisión. Perfecto. Y nada más concluye tu... No, ya realmente era eso, y al otro día les platiqué lo del estadio en los croquis, digo lo del palacio, está perfecto, ¿no? Ya, eso es todo. Ojalá. Yo iba siguiendo aquí mi reloj, se los prometo por mis hijos, aquí tengo esa manera y que cuando llegue a la media, y como decía mi abuela, las medias ni de las mujeres son buenas, pero bueno. Queremos agradecer al arquitecto Moyao por su excelente conferencia. Siempre después de las presentaciones tenemos una sesión de preguntas y respuestas
quisiéramos obviarla, a menos que haya alguna cosa así muy rápida, para poder pasar a la premiación y que no se nos haga muy tarde. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Nadie. Estuvo perfecta la explicación. Mil gracias. Los aburrí. No, estuvo excelente. Muchas gracias. Queremos entonces hacerte entrega de un reconocimiento por tu excelente participación a la Academia Nacional de Arquitectura. Como todos los años, la Academia convoca el concurso de arquitectura joven entre los alumnos de las universidades de la zona metropolitana. Contamos, como en ocasiones anteriores, con el apoyo del arquitecto Roberto Chapa, que fue el primer organizador de los concursos. En esta organización, cuyo tema regeneración reta a los jóvenes con un enfoque ético-social en base al Plan Parcial Municipal de Monterrey, que se den a la tarea de diseñar espacios flexibles que posibiliten el desarrollo comunitario, infraestructura para la zona, mejoría de la imagen urbana reutilizada y conservando las antiguas instalaciones de la Malinche. El día 26 de noviembre, en el Museo del Obispado, se dio la cita al jurado integrado por el ingeniero Ramón de la Peña, el arquitecto Luis Préstamo, el arquitecto Javier Sánchez, el arquitecto Benjamín Valdés, el arquitecto Adán Lozano, el arquitecto Óscar Burles y el arquitecto Fernando López, a quien le pedimos su presencia en el estrado para que nos dé sus comentarios de los trabajos que recibieron. Un comentario muy corto que va a dar. Gracias. Y los ganadores son... ¡Bravo! Bueno, vamos a darle aquí unos rinconcitos al tema. Gracias, un gusto estar aquí de nuevo. Hace tiempo que no estaba por aquí. Bien, bueno, pues vale la pena decir nada más que este premio de la arquitectura joven tiene ya más de 12 años que se hizo. Suena fácil, pero se ha instituido. El propósito, más que diseñar un edificio, es poner un tema sobre la mesa de la ciudad. Recientemente, los temas del concurso se enfocan en propuestas para la ciudad, de su revitalización, de su regeneración, de su redesarrollo, principalmente el primer cuadro de la ciudad, áreas que están ahora deshabitadas o con baja población, y siempre también con un valor patrimonial. De alguna manera el premio plantea una reflexión acerca de la ciudad en virtud de que nuestra ciudad no tiene un proyecto, de sus arquitectos, no tiene al menos un proyecto que sea al menos una aspiración de ciudad. Nos hace falta, pareciera que los arquitectos hemos renunciado a proponer la ciudad. Trabajamos y nos enfocamos en edificios, y eso es solo en edificios, y eso es realmente ofrecer muy poco de nuestra parte. Bien, estuvimos en el patio del Obispado. Había expuestos 20 trabajos.
hicimos una preselección para de estos trabajos preseleccionados discutir en serio y duro. De esas, ya cuando se seleccionan los proyectos los pelea uno casi como si uno los hubiera hecho, en verdad. Discutir, discernir, y vimos muy buenos trabajos, muy buenos estudios del lugar. Algunos quizás les podía haber deseado tener más tiempo para concretar, etcétera. Y en fin, excelentes trabajos desarrollados en talleres de ideas de puros jóvenes arquitectos. Y la mezcla de lo que se decide mencionar y premiar tiene 4 aspectos interesantes que podrían haber estado juntos. Algunos proyectos que plantean ejes de enlace con áreas verdes, en donde incluyen nuevas edificaciones sobre la parte patrimonial que pedía el concurso. Hay otros proyectos de reutilizar de una manera patrimonial los edificios existentes, hacer una reutilización, una restauración, agregando usos nuevos, áreas verdes. Hay una propuesta también interesantes de hacer interconexiones, sean estas a nivel de suelo o aéreas, para lograr de alguna manera conectar las manzanas, algo muy válido, muy fácil de obtener. Y por ahí también otro grupo de trabajos que se van más por el lado de presentar un proyecto emblemático, un nuevo ícono, un nuevo símbolo, de manera que ojalá pudiéramos juntar las 4 cosas y tendríamos este proyecto de esta ciudad, es decir, el nivel urbano y arquitectónico, el enlace de las manzanas y los símbolos detonantes. Entonces, muchas gracias. Estamos cortando aquí a todos, qué pena. Ya está, terminé. No, pues se vio. Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios. Bien. A continuación procederemos a la premiación de la 11ª edición del concurso de arquitectura joven. Para ello contamos con la presencia en el presidium de nuestro invitado conferencista, el arquitecto Pepe Moyao, ganador en el 1984 del primer lugar en el concurso mundial de jóvenes arquitectos convocado por la UNESCO, quien nos hará el honor de entregar los reconocimientos a los ganadores. Fernando, si nos haces el favor de darnos los resultados, les vamos a pedir a los concursantes que al escuchar su número de equipo pasen en grupo al estrado y al escuchar su nombre se acerquen al presidium a recoger su reconocimiento y acomodarse para la foto de grupo. Adelante. Bien, bueno, pues sin más, el momento esperado, se otorgó una mención honorífica al equipo número 20, asesorado de un grupo de estudiantes asesorado por el arquitecto Marcelo Espinosa del TEC de Monterrey. Los miembros del equipo número 20, si pueden pasar al frente, por favor: Alejandro Israel Corneja, Luis Daniel Garza Villarreal, María Eugenia Padilla González, Marcela María Gómez Novao. ¿No se encuentran en la sala? Bien. El tercer lugar lo recibe el equipo número 19, asesorados también por el arquitecto Marcelo Espinosa del TEC de Monterrey. Los alumnos miembros de este equipo: Ana Celia Flores García, Carlos Pérez Maldonado y Mónica Villatoro Pineda. Bueno, hay que tenerse fe. El segundo lugar se otorga al equipo número 5, asesorado por el arquitecto Héctor Domínguez del TEC de Monterrey. Este equipo está formado por los estudiantes Carlos Barrera Herrera,
Diana Catalina Mendoza Cano, Franciela Nicole Dabdou Dieck, Darío Corral López, Óscar Fosado Galán. Sobra decir que nosotros en el jurado no sabíamos ni teníamos idea de los autores ni las universidades de estos trabajos. Bien, finalmente el jurado otorga el primer lugar al equipo número 1, asesorado por el profesor Dr. Jimmy King de la Universidad de Monterrey. El grupo está formado por los alumnos Luz Irene Ruiz Montes, Emanuel Jiménez Lafitte, Dominique Silva Olea, Priscila Báez Bier y Óscar Aguirre Almonte. Felicidades. ¿Están en finales? Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Antes de pasar a la clausura de la sesión, queremos compartir algunas noticias. Les recordamos que pueden consultar información de las sesiones anteriores y próximas de la Academia en la página www.anamty.com. Los invitamos a nuestra próxima sesión el lunes 4 de febrero del próximo año. La conferencia será a las 7 de la noche en el Museo de Historia Mexicana. Agradecemos a los amigos de la Academia, a Comex, a Desus, a Domus Itálica, a Artexa, Outfit, Cubrelam, Panelrey, Shout Contact Group, quien con sus aportaciones constantes hacen posible que la Academia continúe realizando su labor de conocer, dar a conocer y reconocer la buena arquitectura contemporánea. Y a todos ustedes, muchas gracias por su interés. Siendo las 9:25 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias, buenas noches y feliz Navidad. Time's gone, baby, it's so wrong. Where are the plans we made for two? I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? In all our time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed.
paralyzed, still stuck in the time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. Yeah, yeah. You turned your back on tomorrow, cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in the time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. Pick it up, looks like the future calling. Ripping from a farm state, we went from bailing to balling. Changed my phone number because too many labels was calling. Free up on the gas, not stopping, we'll never be stalling. Rolling 10 deep in a passenger van, not stop till it's Paris all the way to Japan. Every song that we drop becomes the latest trend. And I know we ain't no Britney, but oops, we did it again. Well, your boy Peter take the game with the hunger. YouTube channel blowing up with every cover. Why didn't Macaulay wasn't home alone? Too young to have ever even seen a payphone. I'm not sure who the hell still uses one, but if Adam L says it, then his will be done. Maroon 5 till I die, so forgive myself. This won't work just as well now. I'm at a payphone trying